Mucho es lo que se ha especulado ante el desabasto de gasolina sobre el incremento de algunos precios de productos de la canasta básica. Es por ello que las cámaras de Capital 21 acompañaron a una ama de casa a realizar sus compras y con ello comprobar si han variado o no los precios de algunos alimentos, tal y como han reportado algunos estados de la República. Veamos. Un cuarto de chile cuaresmeño, un cuarto de jote. Como cada semana, Carmen asiste en compañía de su hija al mercado Portales para comprar su mandado y gasta la misma cantidad en productos. Comprobaremos si han subido los precios. En verdura varía entre 100 y 150. Nosotros somos 3 personas y compro mi mandado para toda la semana. Y también en promedio voy pagando entre 200 y 300 pesos. Ahora sí que a la semana me gasto en mandado para toda mi semana 1,000 pesos en promedio. La escasez de gasolina no ha aumentado los precios de la canasta básica como se temía. Hasta el momento, a Carmen le sigue alcanzando. Sé que pues sí nos afecta, pero aún no lo he notado aquí. Los precios del año pasado se han mantenido en los mercados de la capital. Un ejemplo es el de Portales, donde en promedio el huevo cuesta 25 pesos, el kilo de carne de puerco 90 pesos, el kilo de carne de res 140, la pechuga de pollo en 80 pesos el kilo, el aguacate en 60 pesos, la cebolla en 24 y el chile serrano en 90 pesos, artículo que subió su precio. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraís Morquecho, 21 Noticias.